Hola, mi nombre es Miguel Ángel Serna Quintero, estudiante del programa de Química de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Quindío. En esta exposición les voy a hablar de la preparación y estandarización de soluciones patrón de permanganato de potasio y dicromato de potasio. Antes de hablar de la preparación y estandarización de las soluciones, voy a hablar de la volumetría, la cual es un método analítico el cual busca encontrar una concentración desconocida de un agente redox. Listo, para la preparación de las soluciones patrón y su estandarización se deben de llevar diferentes pasos esenciales dependiendo de la solución que se quiera llevar a cabo. En el caso de la preparación de la solución de permanganato de potasio, se debe tener en cuenta que implica un tratamiento previo, el cual incluye cuatro pasos diferentes: proteger contra la luz solar, diluir con agua destilada y calentar y filtrar o separar. Esto es con el propósito de eliminar las impurezas que catalizan la autodescomposición del permanganato de potasio. En este caso sería el dióxido de manganeso. La metodología para preparar la solución: primero se deben de disolver los gramos de permanganato de potasio que se quieran, que se quieran preparar. Esto se debe hacer en agua destilada, ya que el agua destilada contiene impurezas orgánicas que van a reducir el permanganato en dióxido de manganeso, el cual se va a precipitar. Esto ocurre mediante calentamiento, porque el permanganato de potasio es un oxidante energético. Después de que se hayan formado el precipitado de dióxido de manganeso, se debe filtrar la solución por un filtro de lana, ya que este no contiene impurezas orgánicas. Si se utiliza papel filtro, las impurezas de dióxido de manganeso van a pasar a la solución de permanganato preparada, y esto no lo queremos porque va a catalizar la autodescomposición de la solución, ya que esta es termodinámicamente inestable. Y después de preparar la solución y filtrarla, se procede a estandarizar calculando la concentración estándar. Para esto, ¿qué se utiliza? Se debe de tener diferentes criterios en cuenta: la temperatura, la cual debe ser mayor de 80 grados Celsius, porque si está a temperaturas menores cataliza también la autodescomposición del compuesto, y, y si hay mucho exceso de dióxido de manganeso se va a formar un precipitado negro, el cual no nos va a dejar analizar la sustancia, que en este caso el analito sería el permanganato de potasio, ya que lo vamos a estandarizar. Eh, después de Después de lograr llegar al punto final, se debe tener en cuenta que el tono rosáceo debe perdurar durante mínimo 30 segundos. El patrón primario puede ser oxalato de calcio, carbonato de sodio, ácido ascórbico, entre otros. Y, y por último, se debe tener en cuenta que esta solución es un patrón secundario, ya que el permanganato no es lo suficientemente puro para ser un patrón primario, ya que contiene trazas de dióxido de manganeso. En la metodología para la preparación de la solución de dicromato de potasio, primero debemos tomar una cantidad de dicromato de potasio, la cual debemos secar en una estufa durante una hora a 110 grados Celsius. En el segundo paso se debe de pesar la cantidad restante de dicromato de potasio y la diluimos con agua destilada para que favorezca la formación de un precipitado, el cual debe ser removido en los próximos pasos. Después de esto se debe colocar la solución preparada en un frasco, el cual debe de ser de polietileno y debe encontrarse limpio y seco. Después de esto se hacen los cálculos pertinentes para la estandarización de la solución. Eh, Como el dicromato de potasio es un patrón primario en la dicromatometría, no es necesario estandarizarlo frente a un patrón primario, ya que él mismo ya tiene las cualidades para funcionar como uno, y no es necesario su estandarización, ya que su pureza es estable durante el tiempo. En el ejercicio 1 de la preparación de soluciones se plantean cuántos gramos de dicromato de potasio deben de pesarse para obtener 250 mililitros de una disolución cuya concentración es 0.435 normal. Para esto primero debemos de hacer la reacción de dilución del dicromato de potasio
para así hallar el número de equivalentes utilizando el estado de oxidación y el coeficiente estequiométrico. Luego de esto calculamos el peso fórmula del dicromato de potasio, sumando los pesos en gramos sobre mol de cada uno de los elementos en el compuesto. Luego de tener el peso fórmula y el número de equivalentes, podemos utilizar la fórmula del peso equivalente, hallando un peso equivalente de 147 gramos sobre equivalente. Luego de esto, el volumen en mililitro que tenemos lo debemos de pasar a litros para utilizar la fórmula que dice que los gramos son iguales a la normalidad por el peso equivalente multiplicado por el volumen, dándonos un resultado de que para preparar una solución de 250 mililitros 0.435 normal se deben de pesar 16 gramos de dicromato de potasio. En el segundo ejercicio de la preparación de una solución de permanganato de potasio, nos piden preparar una solución de 500 mililitros 0.5 normal, y para esto debemos hallar los gramos de permanganato de potasio que deben de ser pesados. Lo primero que vamos a hacer es determinar los equivalentes mediante la semirreacción del permanganato de potasio, haciendo uso del balanceo ion-electrón. Primero balanceamos las moléculas diferentes al oxígeno y al hidrógeno, después balanceamos los oxígenos añadiendo aguas, y después de añadir las aguas, los hidrógenos que sobren se colocan en el lado contrario en forma de ácido. De esto se obtiene que hay 5 equivalentes. Después de esto determinamos el peso fórmula, y con el peso fórmula y los equivalentes hallamos el peso equivalente. Luego pasamos el volumen en mililitros, lo pasamos a litros, y con la fórmula de gramos igual a normalidad por el peso equivalente por el volumen en litros, hallamos la cantidad de gramos de permanganato de potasio que debe ser pesado, que son en total 7.9 gramos de permanganato de potasio para preparar 500 mililitros de una solución 0.5 normal. En el ejemplo 3 de la preparación y estandarización de una solución de permanganato de potasio, primero debemos de elegir un patrón primario, en este caso va a ser el oxalato de sodio. Luego de esto, determinamos la semirreacción del oxalato de sodio y la semirreacción del permanganato de potasio. Luego de determinar ambas semirreacciones y balancearlas por el método de ion-electrón, podemos sumar ambas semirreacciones para dar una ecuación global. Esta ecuación global debe de estar debidamente ajustada porque es la que se va a utilizar para los cálculos. En el paso 2 debemos de preparar la solución de permanganato de potasio, la cual queremos que sea 0.02 molar y que sea de 100 ml. Entonces esta solución, primero al permanganato, para prepararla al permanganato se le debe de hallar el peso fórmula, el cual hemos hallado en ejercicios anteriores. Luego de esto, mediante estequiometría, cancelamos las moles de la concentración con las moles del peso fórmula, y a su vez cancelamos los litros del volumen con los litros de la concentración, dándonos por consiguiente 0,316 gramos de permanganato de potasio. En el paso 3 debemos de determinar la cantidad de oxalato de sodio en gramos que se debe usar para valorar 10 mililitros de permanganato de potasio. Para hacer esto utilizamos la ecuación del punto del equilibrio. En esta ecuación se deben de tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Luego de despejar el oxalato de sodio, hallamos que hay 5 por 10 a la menos 4 moles de oxalato de sodio. Estas moles las podemos pasar a gramos mediante el peso fórmula del oxalato de sodio por estequiometría. En el paso 4 se debe suponer que se pesaron 0.071 gramos de oxalato de sodio y se titularon 10.2 mililitros de permanganato de potasio. Luego de hacer esto, podemos hallar las moles de oxalato de sodio, ya que tenemos los gramos, y con el peso fórmula podemos hallar las moles. Luego de hallar las moles, utilizamos la ecuación del punto de equilibrio y despejamos las moles de permanganato de potasio. Luego de obtener las moles de permanganato de potasio, dividimos por el volumen de permanganato de potasio que teníamos, el cual era de 10.2 mililitros, el cual pasamos a litros, obteniendo así una concentración de 0.0208 moles sobre litro.
Este procedimiento se debe repetir 3 veces como mínimo y de aquí debemos hallar un promedio y este promedio va a ser nuestro estándar. Este estándar se utiliza cuando se quiere hallar un patrón secundario partiendo de un patrón primario para hacer una valoración redox en medio ácido básico o cualquier tipo de reacción que se quiera llevar a cabo. Muchas gracias por su atención.